Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a la clase número 33 de lenguaje y comunicación abocada a ver léxico contextual. A ver, hay algo aquí que... Eso, ahí sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Si ya no era suficiente que me vieran una vez a la semana y fueron dos, y ya no era suficiente con dos, esta vez, esta semana, extraordinariamente, tenemos tres. ¿Se escucha abajo? Ahí está bien, sí. Creo que tenía el micrófono muy alejado. Ya. ¿Cómo están chiquillos y chiquillas? Esta clase extraordinaria es de léxico contextual. Es, según dicen muchos, aquello que más les complica a la hora de hacer la PSU. ¿Cómo siempre recibo la pregunta? ¿Cómo uno puede preparar esta sección de la prueba? La forma más obvia, o sea, la respuesta obvia y evidente que siempre les van a dar a esa pregunta es que lean. En la medida en que una persona lee más, eh, obtiene mayor conciencia lingüística, mayor conciencia de las palabras que usa y de las distintas relaciones de sinonimia. ¿Ustedes creen que las palabras pueden ser reemplazables una por otra? Que las palabras son, que pueden haber palabras que sean exactamente equivalentes las unas con las otras, digamos desde el punto de vista de la sinonimia. En general, si yo digo mar y digo océano, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian ambas palabras? ¿Qué reflexionarían ustedes para poder establecer la diferencia entre ambas palabras? Ya, ambos son porciones de agua. Ambas son grandes cantidades de agua, pero un mar no tiene que ser necesariamente un océano, dice Necrodark. ¿Qué es lo que distingue el concepto de mar del concepto de océano? ¿Qué creen ustedes? Pero si, por ejemplo, yo estoy en una playa en Chile mirando el océano Pacífico y digo, estoy mirando el océano y digo, estoy mirando el mar. ¿El significado es el mismo o no es el mismo?
Pero aquello a lo que me estoy refiriendo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Si yo estoy en una playa, digamos en la herradura de Coquimbo, donde vive mi abuela, y estoy mirando el mar, y digo, estoy mirando el mar, ¿eso es reemplazable si digo estoy mirando el océano? En ese contexto, solamente en ese contexto. Ahora, en cambio, si estoy en una playa en Piriápolis, en Uruguay, que es una playa que da al Mar del Plata, y digo, estoy mirando el mar, ya no es reemplazable por estoy mirando el océano. Porque en ese contexto, el Mar del Plata o el Río de la Plata no es un océano. Sin embargo, si estoy en una playa y si estoy mirando el mar, ¿no? El mar y la mar están bien ambas. Sigamos pensando, sigamos reflexionando sobre las sinonimias. En un contexto en el que rompí un jarrón de greda que era muy especial para mi mamá. Y digo, mi mamá me va a retar, o digo, mi mamá me va a matar, pueden ser reemplazables dentro de ese contexto, ambas expresiones. Mi mamá me va a retar, es reemplazable con mi mamá me va a matar en ese contexto. En cambio, si yo y mi mamá fuésemos grandes exponentes de el tiro al blanco con arco y flecha, somos los mejores de la Florida, y yo sé que mi mamá me va a retar un duelo, y digo, mi mamá me va a retar, ya no es, ya no es reemplazable con mi mamá me va a matar, ¿cierto? Claro, ahí tendría que decir, podría reemplazarlo con mi mamá me va a desafiar. A menos que el tiro con arco sea el uno al otro. Pero eso hablaría muy mal de la relación que tengo yo con mi mamá. Un deathmatch. El retar en jerga chilena es más bien reprender. Pero da lo mismo porque esta sección se llama léxico contextual o vocabulario contextual por una simple razón. Las relaciones de intercambiabilidad de las palabras que se producen no son
ajenas al contexto específico en el que aparecen. Entonces, es bueno que partamos diciendo esto. Sinonímicamente hablando, en el fondo las relaciones de sinonimia son intercambios porque pueden funcionar en el contexto. Sabemos que cada palabra, cada lexema, para decirlo en términos técnicos, cada lexema se tiene una delimitación en significado que es específica de él. Entonces, la sinonimia como una intercambiabilidad absoluta entre las palabras, al margen de los contextos, no es posible. La sinonimia es siempre un intercambio que es funcional al significado que adopta la palabra en un contexto específico. Ahora bien, si pudiese entrar en el sketchbook, ya. Ya. Entonces, como lo hemos visto antes, para trabajar con respecto a este asunto que, se me cierra todo el tiempo, conviene hacer la siguiente distinción, que es una distinción teórica. Tenemos dos conceptos distintos. Primero, veamos que un signo lingüístico está compuesto está compuesto de dos dimensiones. El significado y el significante. ¿Les suenan estos conceptos de significado y significante? ¿Los han oído hablar alguna vez? ¿Qué recuerdan de estos conceptos de significado y significante?
Imagínense que un signo lingüístico, por ejemplo el signo lingüístico que conforma el lexema de árbol, esto es un ejemplo, un signo lingüístico es como una moneda que, que tiene dos caras. En una cara sale el valor de la moneda y en la otra cara salgo yo. Ahí estoy yo, por cierto. Ya. El signo lingüístico, al igual que la moneda, tiene dos caras. Una cara es el significante y otra cara es el significado. Ahora bien, el significante es la imagen acústica de una palabra que guardamos en nuestra memoria. La imagen acústica es de naturaleza psicológica, por cierto, o sea, existe en la mente. Por ejemplo, a, esta sucesión de fonemas, árbol. Registramos eso en nuestra mente y queda guardado en nuestra memoria. Árbol. Eso es un significante. Dado su nivel de atención, me resulta poco motivante el continuar con esta explicación. Así que les pido que empleen el chat para la clase porque si no, no tiene mucho caso esto. Ya. Entonces el significante es la imagen acústica que queda registrada en nuestra memoria de una sucesión de fonemas. Los fonemas son cada sonido que podemos identificar. Se dividen en vocales y consonantes. El significado es el concepto que vinculamos al significante. Por ejemplo, eso es un árbol. El concepto que vinculamos a esto. Y esta distinción es básica en la lingüística y conforman lo que se llama el signo lingüístico.
¿Por qué es una moneda de dos lados? Piensen, si no tuviésemos una palabra, o sea, una imagen acústica para decir árbol, ¿podríamos nombrar y darle realidad por separado a un árbol de las plantas o del pasto? No, pues no se puede, ¿cierto? Es decir, no hay lo uno sin lo otro. El signo lingüístico requiere un significado y un significante, pero si rompemos esto, no queda ni este ni este. Estos solo existen cuando tienen esa relación en conjunto. Ya, tenemos este concepto básico. Pero ahora, pensemos en el significado. Si profundizamos en el significado, nos damos cuenta que el significado, más que ser algo que es siempre igual y que tenemos alojado en el cerebro y se presenta siempre de la misma forma, es más bien un proceso de significación. Pucha, yo no sé ocupar esto. Decíamos, el significado se relaciona con procesos de significación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les digo perro, seguramente se van a imaginar todos un perro. Pero en el habla cotidiana y concreta, si yo les digo, me trataron como un perro, o les digo, le tengo que ir a dar comida a mi perro, estoy significando cosas distintas. Entonces, estos procesos de significación pueden ocurrir fundamentalmente mediante dos vías. Y aquí es lo que ustedes estaban hablando. La connotación y la denotación. Claro, puedo decir, me trataron como un perro y el proceso de significación de ese significante perro, porque veamos que el significante perro se mantiene,
miren, el significante es el mismo. Pero si yo digo, me trataron como un perro, digo, buena, perrito, zorrón. Digo, voy a alimentar a mi perro. En los tres casos, el significante es el mismo, ¿cierto? Pero el proceso de significación ocurre de forma distinta. Y aquí es donde entra este asunto de la connotación y la denotación. Entonces está el significado todo el rato me pasa lo mismo. Ya. La connotación, cuelgo la ropa con los perros. Otro más. Buena. La connotación es el significado que adquiere una palabra, la significación que adquiere una palabra según el contexto. En cambio, la denotación es aquella que se relaciona con las formas más estandarizadas del uso de la lengua. Por lo tanto, la denotación es mucho más contextual y por lo tanto es más dinámica. La denotación también es dinámica, pero tiene un dinamismo más lento. Esta dinámica es muy rápida y esta dinámica es más lenta. Las formas más estandarizadas del uso de la lengua las podemos encontrar habitualmente en el diccionario oficial de esa lengua. En nuestro caso es el diccionario de la RAE. No me pregunten a mí por qué una institución que responde a la corona española es la que norma cómo ocupamos nosotros nuestra lengua. No me pregunten por qué eso es así. Si se supone que nos independizamos de España hace más de 200 años.
es como llama, llama y llama, sí. Es que ahí tenemos que diferenciar distintos aspectos en todo caso. Porque una cosa es que una palabra se connote de forma distinta y otra cosa es la homonimia. La homonimia son palabras que se escriben igual pero tienen un significado distinto. Entonces son tres palabras distintas. Llama, llama y llama. Llama de llamar, llama del animal y llama de flama. Eso se llama homonimia. En cambio, con lo de la connotación me sirve mejor el ejemplo de perro. Porque la homonimia es que la connotación y la denotación son distintas. En cambio, en el ejemplo que puse con el perro, la denotación es siempre la misma. Es un can. Como Snoopy. Ahí está Snoopy. ¿Qué tiene que ver todo esto con léxico contextual? Tiene que ver todo. Porque cada vez que nos aparezca una palabra, tenemos que evaluar la connotación y la denotación. Entonces, sí. Me equivoqué ahí sí. Aquí, denotativamente, mar y océano son cosas distintas, pero en la connotación se encuentran. Y por eso todos ustedes creen que el mejor reemplazo posible es mar. Tenemos que aspirar a que la palabra que escojamos sea desde el punto de vista denotativo y desde el punto de vista connotativo un buen reemplazo. Sin embargo, hay un predominio de lo connotativo, es decir, el contexto. Siempre hay que ubicar la palabra en su contexto y ahí hacer la reflexión, siempre. Hagan la reflexión entre la denotación
y la connotación. Para eso fue toda esta larga introducción teórica, pero era necesaria. La denotación es la significación que la palabra tiene según las formas más estandarizadas del uso de la lengua. Es decir, su significación, digamos, de diccionario. En cambio, la connotación es la significación que la palabra adquiere en un contexto comunicativo específico y particular. Ya. Así que ahora vamos a trabajar con ejercicios. Es que es viernes, mis amigos y amigas. Y los viernes todos los vivimos como viernes. Ya. A ver cómo lo hago. Para que salgan. Vamos a leer el fragmento. El link es este, para que puedan acudir a ello. Y vamos a responder las preguntas de lectura y de léxico contextual. Ese es otro, no es el mismo de ayer. Vamos a leer, es un fragmento del gran Manuel Rojas, novelista y cuentista chileno, cuya producción es de un realismo social de gran calidad, de gran factura y de gran conexión con las realidades que se vivían y que hoy se viven por las clases más desposeídas. Los niños con quienes intimé en la infancia y hasta el principio de la adolescencia no supieron nunca que su compañero de banco, su condiscípulo o su vecino, que a veces les aventajaba en los estudios y que otras les iba a la saga, pero a quien de todos modos estimaban o por lo menos con quien compartían sus juegos, cambiaban sus trompos o sus bolitas, sus lápices y sus plomas, sus figuras de mujeres recortadas de las cajas de fósforos o extraídas de las cajetillas de cigarrillos de sus padres o propias, era hijo de ladrón. Ignoro qué cara habrían puesto de haberlo sabido. De extrañeza seguramente, pues nada en mis ropas, ni en mi conducta, ni en mis rasgos indicaba que fuese hijo de una persona socialmente respetable. Repito, seguramente, pues nada en mis ropas, ni en mi conducta, ni en mis rasgos indicaba que fuese hijo de una persona socialmente no respetable. No me sentía, con respecto a ellos, en inferioridad de condiciones.
sus padres, obreros, empleados, médicos, comerciantes, industriales, mozos o lo que fuesen, tenían sobre el mío solo una ventaja, la de que no se les tomaría presos, sino cuando cometieran un delito, posibilidad de que no estaban exentos, posibilidad de que no estaban exentos, y seguridad de la que no gozaba mi padre más que en los lugares en que no era conocido, pues en los otros cualquier policía, cualquier policía, por infeliz que fuese, podía detenerlo si se le antojaba, nada más que porque sabía quién era. En cuanto a los demás eran iguales, es decir, padres, con la diferencia de que el mío no llegaría a conocer, como el obrero o como el empleado, como el médico, como el ingeniero, la cesantía o las enfermedades profesionales, ni como el industrial o como el comerciante, las quiebras o la escasez de las materias primas, aunque quién sabe si la prisión debiera considerarse para los ladrones un riesgo o enfermedad profesional. No estaba orgulloso de eso, pero tampoco me sentía apesadumbrado. Era mi padre y lo adoraba, y quizás sí, inconscientemente lo adoraba más porque era ladrón, no porque su oficio me entusiasmara, al revés, porque a veces me dolía, no que lo fuese, sino las consecuencias que el hecho solía producir. Entonces dejamos estas tres preguntitas como pregunta desafío, para que ustedes encuentren las ideas denotativas y connotativas que mejor reemplazan. ¿Por qué un espíritu emprendedor encuentra ideas en lo que lee? Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores, www.umayor.cl. Entonces nos vamos a la pregunta desafío, que en este caso son tres preguntas de léxico contextual para que ustedes se entretengan. Para quienes estén viendo esto en YouTube, bueno, tendrán que ser dos, porque tengo que poner ahí el banner. Para quienes estén viendo esto en YouTube, les digo el link en el cual pueden descargar esto y volver más arriba. www.demre.cl/text/publicaciones 2012/julio/publicación 04 abre paréntesis 0707 2011 cierra paréntesis .pdf. Repito, www.demre.cl/text/publicaciones 2012/julio/publicación 04 abre paréntesis 07072011 cierra paréntesis .pdf. Así que nos vemos en 10 minutos más.
Estamos de vuelta, yo y mi trofeo por haber ganado el campeonato mundial de tiro al blanco, habérselo ganado a mi mamá, el campeonato floridano de tiro al blanco. Y entonces ahora vamos a la pregunta desafío. A ver, estoy leyendo lo que escribieron en este rato. ¿Quién me peló? A ver. No, no me peló. Chum, chum, chum. Ahora acabo de entender que King Space se echó al agua solo. Ya. Me reí de que King Space dijo que me estaban pelando, pero el único que me había pelado fue él. Y él arriba dijo que era el único que me había defendido. Ya. So, indicaba, declaraba, observaba, mostraba, marcaba, señalaba. ¿Cuál es el contexto en el que esto aparece? Que nada en las ropas, ni en la conducta, ni en los rasgos del narrador indicaba que él fuese hijo de una persona socialmente no respetable. En ese sentido, indicar qué connota. Connota la posibilidad de que por medio de las ropas, de la conducta o de los rasgos se pueda extraer, se pueda inferir la condición social de la que proviene una persona. Declaraba podría ser reemplazable por indicaba en otros contextos, pero aquí evidentemente la ropa y los rasgos no pueden declarar. Lo mismo que observaba. El propio contexto nos hace
descartar esta. En cambio, mostraba, marcaba y señalaba, sí puede ser algo que los sujetos de esta oración, la ropa, los rasgos, la conducta, pueden hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué escogemos señalaba por sobre de mostraba y marcaba? Casi todos están de acuerdo en que es la E. Y sí, la alternativa correcta es la E. ¿Pero por qué es la E? Porque denotativamente y connotativamente igual sirve, porque se debe ajustar al texto, porque es sinónimo, porque señala. Mostrar pareciera ser un acto deliberado de, bueno, yo te muestro esto. ¿Sí? Yo les muestro la Copa del Mundo, del campeonato floridano de tiro al blanco. El campeón mundial de los floridanos que juegan tiro al blanco. En cambio, señalar no requiere que sea una intención deliberada y efectivamente aquí se nos está hablando de algo que no es una intención deliberada. Por eso, indicar... No, no hago tiro con arco, es el primer deporte que se me ocurrió cuando quise hacer bromas con eso. Entonces, tenemos que la que mejor se adapta connotativa y denotativamente a la palabra en su contexto es señalaba. Ahora, exentos. 41 exentos. Esta es muy difícil. Posibilidad de que no estaban exentos. ¿Cuál es posibilidad esta? Que, que no se los tomara presos, ¿cierto? O sea, los obreros, empleados médicos y comerciantes no están exentos de que se les tome presos. Estar exento es estar libre de algún cargo, responsabilidad u obligación. Es estar libre de una responsabilidad u obligación. Pero para eso hay que saber qué es exento. La alternativa correcta es A, libres.
Ahora, infeliz, ¿en qué contexto aparece? Chum, 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 chum. Cualquier policía, por infeliz que fuese, podría detenerlo, a su padre. Infeliz se, co- se coloca aquí en el sentido de triste. ¿Qué me dicen ustedes? Porque entonces podría ser triste, desafortunado o desdichado. Pero se está refiriendo a un policía infeliz como un policía triste. No, ¿cierto? Infeliz suena como a desgraciado, sí. Como maldito infeliz. Entonces dice, veamos de nuevo el contexto. Aquí la tenemos que sacar absolutamente por contexto. Cualquier policía, por infeliz que fuese, podría detenerlo. O sea, cualquier policía lo podría detener. Por contexto nomás. ¿Cuál dicen ustedes que es? Si sabemos que no es desdichado, triste ni desafortunado, nos queda insignificante e inútil. Si es cualquiera, un cualquiera, es la palabra correcta aquí es insignificante, o sea que no tiene mayor cargo, ni mayor poder, ni mayor importancia. Inútil es algo que no tiene utilidad. Insignificante es algo que no tiene mayor importancia. Un policía insignificante es un policía que no tiene mayor cargo, mayor responsabilidad. Claro, si fuese inútil no podría arrestarlo. Está muy bien esa reflexión. La alternativa correcta es B, insignificante. Y se saca por contexto, porque está hablando de cualquiera. Cualquiera, hasta el más insignificante de todos, lo podía detener. Estaba difícil, estaba difícil. ¿Quieren hacer las preguntas de comprensión lectora o seguimos con léxico contextual? ¿Qué dice el público? Ganó léxico. Entonces, a ver si tenemos un texto más cortito que ese de Octavio Paz, que es muy denso. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun.
Ya. Desdeñó y arrogante. Es el desdeñó. ¿Todos tienen acceso al archivo PDF? Les dejo el texto en la pantalla para que lo lean. Me avisan cuando baje.
¿Listos? Tenemos dos palabras del léxico contextual. Arrogante y desdeñoso. Veamos. No, desdeñó. Primero, desdeñó. ¿En qué contexto aparece? En verdad Amata, que siempre desdeñó todo tipo de psicologismo, desdeñó, o sea que tuvo desdén. Desdeñó viene de la palabra desdén. ¿Qué es el desdén? Mirar algo con desdén es mirar algo, ¿cierto?, quitándole su importancia, es decir, despreciándolo, es decir, menospreciando. Así que, como todos ustedes lo están diciendo, la alternativa correcta es C, menospreció. Ahora, arrogante. En el contexto aparece, el hipersensible y arrogante Marcial no supo interpretar. Arrogante. Esta es mucho más denotativa, hay que decirlo. Exactamente. Polémico es alguien que dice cosas que suscitan discusión. Irreverente es alguien que no respeta las normas sociales de los contextos en los que se mueve. Pusilánime es alguien cobarde. Intrigante es una persona que atrae por lo misteriosa que es. Evidentemente, la única posibilidad aquí era A, soberbio. Chicos y chicas, llegamos al final de esta clase. Por ser hoy viernes, les puedo desear directamente que tengan un excelentísimo fin de semana. Antes de irme, un mensaje. Los espíritus emprendedores saben disfrutar de una buena lectura. Universidad Mayor, la Universidad de los Espíritus Emprendedores. www.umayor.cl. Sí, chicos y chicas, vamos a seguir viendo esto la próxima clase, así que no se preocupen. Hoy día fue una introducción solamente. Y nos vemos tan pronto como se pueda, o sea, el martes. Que estén muy bien, descansen y cuídense. Hasta luego.